Muy buen día, amantes de la literatura y el pensamiento. Espero se encuentren perfectamente. El día de hoy vamos a hablar del segundo capítulo de Los Hermanos Karamazov. Aunque estos capítulos parezcan un tanto redundantes o meramente descriptivos, son la base que nos va a permitir después tenerlos en referencia para entender la personalidad y la forma de ser de cada uno de los personajes. Es decir, nos muestran las condiciones de las cuales vienen y cómo esas condiciones van a explicarnos cada vez más por qué son como son, por qué tienen cierta tristeza, o por qué sienten ciertos vacíos, o les cuesta trabajo dejar de autodestruirse, si lo queremos ver de cierta manera. Empezamos hablando del hijo de la primera esposa de Fyodor Dostoyevsky, ¿no? De Fyodor Pavlovich, ¿no? De los hermanos Karamazov, de Fyodor Karamazov, que se llama Dmitri. Ahora, Dmitri era el hijo de Adelaida y en cuanto pasa la defunción de su madre, eh, básicamente Fyodor a lo que se dedica es a vivir la vida de despilfarro, a hacerse la víctima, a hacerse el sufrido para conseguir favores, para que lo vean como el pobrecito, a tener bacanales, ¿no? De lujuria, de depravación, etcétera, en su casa. Y mientras estaba teniendo esa vida exagerada de vicios, con mucho exceso en todo tipo, se nos narra que dejó a su hijo Dmitri abandonado, ¿no? Es decir, ni siquiera se acordaba realmente que tenía un hijo y que básicamente este hijo se hubiera muerto de hambre de no haber sido por uno de los sirvientes de Fyodor, que se llamaba Grigori, quien pues, lo atendió, le cambiaba la camisa y se preocupaba al menos de su aseo, que de otra manera nadie lo hubiera hecho. Hubiera sido un niño abandonado que a ese grado llegaba la irresponsabilidad de Fyodor, se hubiera olvidado de él. Y además nos dice algo muy cruel, que inclusive pues el abuelo de Dimitri, el padre de Adelaida, su madre, pues ya había fallecido, que la madre estaba enferma, vivía en Moscú, muere tiempo después, que las hermanas ya se encontraban casadas y tenían otras responsabilidades, y que por tanto básicamente era un niño que pues nadie se quería hacer cargo de él, por diversos motivos, ¿no? Diferentes motivos. Pero llegó hasta ese punto que tiempo después esto llega a los oídos de uno de los primos de Adelaida, quien se llamaba Piotr Alexandrovich Miusov. Y Piotr Alexandrovich era de estos personajes que se sentían liberales, que vivían en París y que vivían la vida dandy, de excesos, de la intelectualidad, que se sentía a veces, y lo vamos a ver conforme pase la novela, más inteligente de lo que realmente era, ¿no? Es una costumbre de los seres humanos sentirse más fuertes y más inteligentes siempre de lo que realmente somos, incluyéndonos, ¿no? Es decir, aquí no vamos a juzgar sin juzgarnos a nosotros mismos. Pero dice que conoció a gente importante como Bakunin, etcétera, que vio la Revolución de Febrero. Entonces sentí una persona con bastante contexto e intelectualidad. Ahora, recuerden que en la Rusia de la época, desde Pushkin hasta Dostoyevsky, el ruso era considerado para la gente baja. Hablaban más bien francés y pues eso los hacía sentir de clase alta y más elevada. Se nos narra que aquí Miusov, o el primo de Adelaida, ¿no? Piotr Alexandrovich, tenía a su cargo una herencia en donde había recibido 1000 almas. Almas era la referencia de campesinos. Tenía 1000 campesinos a su disposición que trabajaban las tierras que había heredado y que por tanto él no trabajaba, recibía ese dinero y podía dedicarse a la buena vida. Esto es importante de las almas, ¿no? Abro paréntesis, ¿no? Y ahorita conectamos de nuevo con este pequeño capítulo, el segundo capítulo de los hermanos Karamazov. Pero esto es interesante. Hay un cuento que se llama, unos cuentos, una novela semilarga. Pero en esta novela que escribe Gogol se llama Almas Muertas y nos narra cómo hay un personaje que se dedica a comprar almas, no campesinos, sino almas muertas, campesinos que ya han fallecido. ¿Para qué? Para después seguir cobrando, como si siguieran vivos, los beneficios fiscales o los beneficios que el gobierno zarista daba por tener cierta cantidad de campesinos para mejorar la cosecha, para mejorar, etcétera. Es decir, desde siempre ha habido forma de transar y buscar o no pagar impuestos, sacar algún beneficio fiscal o lo que tú quieras. Entonces, se dedicaba a comprar almas muertas y engañar a todo mundo, ¿no? Es decir,
era una práctica recurrente. Entonces, en la literatura, les almas es los campesinos que están como en una especie de semivasallaje o de vasallaje con un señor que los tiene en su tierra. Cerramos paréntesis. Entonces, Miusov tenía estos campesinos y estas almas, y entonces eso le permitía vivir la vida loca, etcétera. Y llegó un punto en donde él, pues hasta criticaba a Fyodor Pavlovich, decía, él ni siquiera se hacía cargo de su hijo, casi casi ni siquiera se acordaba de sus hijos, después se va a mencionar, entonces lo criticaba mucho. Pero aquí es algo bien interesante. Estaba poniéndose en una posición de superioridad moral. Yo vine a recoger a su hijo, que si no lo hubiera dejado ahí abandonado, y sí, lo adopta. Para tiempo después, dejarlo también él abandonado, irse a París a seguir viviendo su vida dandy y de excesos, etc. De ahí que Mitya, vean lo siguiente, no es querido por su padre, no es atendido por el familiar se lo deja a alguna de sus tías, esta tía enferma, luego a las hermanas de Miusov, pero estas lo van cambiando de casa en casa, es decir, lo que no va a tener Mitya es la noción de haber tenido un hogar. Y esto va a ser importante para entender después su evolución dentro del personaje. Eh, Vean esto, al final del día, este es un fragmento que es bien interesante. The first point is that this Dmitry Fyodorovich was the only one of Fyodor Pavlovich's three sons who grew up in the conviction that in spite of everything, he possessed a certain fortune, and that when he attained his maturity, he would be independent. Él, de todos los hijos, el que esperaba, al tener cierta madurez, tener cierta independencia, no por nada. Es decir, si nadie lo quería realmente, entonces la pasaba de un lado al otro. Y algo sí tenía, vaya, para buscar esta independencia se metió algo que se lo iba a permitir, como fue volverse militar, ascendió en los rangos, estuvo en un duelo, lo descendieron de los rangos, volvió a crecer en los rangos, llevaba una vida súper extravagante, se metía en deudas porque pensaba que iba a recibir una herencia de su padre y entonces después podría pagarlas. Vean que vivía con muchos excesos, como si nada importara, o al menos esa es la apariencia que nos está dando, o al menos como lo están introduciendo. Pero vean de dónde viene, viene de nada, donde no ha sido objeto de amor, y entonces cuando no ha sido objeto de amor por nadie y todo el mundo se lo está aventando, cuando no se puede satisfacer lo espiritual o el amor, pues se busca satisfacer o aparentar con cuestiones materiales, ¿no? Él no es sujeto de amor, entonces tiene que aparentar para llamar la atención con deudas, excesos, subir de rangos, tiene que demostrar siempre. Y entonces se mete en una situación en donde tiene que siempre estar probando que seduce, probando que tiene dinero. Lo veremos después a mayor detalle cómo es esta vida que lleva. Se los voy adelantando un poco. No me estoy adelantando tanto, son unas cuantas páginas más. Pero vean lo siguiente. Él tenía una noción extravagante y errada de la verdadera cantidad de la riqueza de su padre. No es que estuviera mal, pero no era lo que él pensaba. Y esto va a llevar a un problema que al final del día el padre le iba dando pequeños adelantos de dinero para que viviera su vida. Y él decía, es la manera de tener este tipo de personalidades controladas. Le das un poco, tienes excedente y después regresa por más, pero mientras lo tienes controlado. Así le das todo y pues se lo desgasta y después va a querer toda esa cantidad. Poco a poco lo iba sorteando. Es decir, el padre ya ni siquiera se preocupaba por él. De hecho, la descripción que su mismo padre da de su hijo, que dejó abandonado, es bastante cruel, pero pues bastante acertada. No, nos dice, Fyodor Pavlovich was very pleased about this, seeing in particular advantages for himself. He deduced merely that the young man, es decir, su hijo, was thoughtless. Era, digamos, no pensaba mucho las cosas, se aventaba, era, digamos, arriesgado. Turbulent, muy turbulento, muy apasionado. At the mercy of his passions. Impatient, the kind of debauchee who needs only to be given temporary short-term handouts in order, though for no more than a brief period, of course, to be kept happy. Entonces, con toda esta emoción, pasión, etcétera, darle unas pequeñas mesadas para mantenerlo feliz. Y esto, digamos, le daba cierta ventaja a Fyodor sobre su hijo. Lo tenía de cierta manera controlado. Y eso es lo que a Fyodor simplemente le interesaba. Vean de dónde está partiendo en este sentido nuestro personaje Dmitri. Viene de un aspecto, estamos partiendo de que no tuvo un hogar, que nadie lo quería. Y por tanto, es alguien que va a crecer siempre teniendo que demostrar más y más y más. Que pasen un excelente día y pues bueno,
Espero les esté resultando interesante. Cualquier comentario que quieran hacer sobre este capítulo, adelante, ahí están los comentarios. Y pues nos vemos en la siguiente.